Seamos todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Es un privilegio muy grande poder compartir de la palabra del Señor. Quiero que me acompañe a Salmos 92. Salmos 92, versículos 12 al 15. El tema de esta tarde es plantados en la casa de Dios. Plantados en la casa de Dios. Espero que tengamos tiempo porque hay mucho. Amén. Dice la palabra del Señor. Salmos 92, 12 al 15. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto, y que en él no hay injusticia. Padre, te damos gracias esta hora. Queremos, Señor, disponer nuestro corazón, nuestra mente, para recibir de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, aquellos que están conectados también con nosotros, bendícelos, que tú los puedas guardar y que tú los puedas bendecir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Así que es una bendición. Si algún hermano está preguntando por qué tal vez hoy salimos antes, porque hoy se dio el cambio de hora. Así que a algunos les va a parecer más temprano. De aquí creo que son como 8 meses que tenemos cambio hasta en noviembre de verano. Bueno, plantados en la casa de Dios. Fíjese que en lo largo del capítulo 92, léalo después de la prédica, no ahorita. Muchos tienen la costumbre de que uno está predicando y están leyendo, y eso hace que se pierda tal vez algunos puntos importantes. Pero en este salmo no dice quién escribió este salmo, pero algunos comentaristas dicen que este se cantó, se dijo en un sábado, pero no era para el sábado, sino que un sábado y es un salmo de descanso. Qué importante también entender esto. Un salmo de descanso, porque el descanso ¿qué trae? Paz, tranquilidad. Y aquí podemos ver que el salmista describe la grandeza de Dios, su bondad. Él está maravillado de su poder, que así deberíamos de ser nosotros, estar maravillados de su poder. Perdón. Muestra cómo es la fidelidad del Señor, que es de día y de noche. También nos confirma que nuestras mentes no pueden comprender sus pensamientos, porque dice en el versículo 1, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Versículo 5. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Entonces, habla también de los justos y de los impíos. Y como leímos en el 12, habla de que los justos son como la palmera y el cedro, y los injustos como la hierba. Es una comparación extrema, ¿verdad? Hablando de su tamaño. Al justo, fíjese, al justo dice que es como la palmera y después lo describe como el cedro. Pero aquel que no es justo lo describe como la hierba. No podemos comparar, ¿verdad?, una palmera o un cedro versus la hierba. Aparte también de su tamaño, su duración, su beneficio, etc. Ahora, quiero entrar de ya al tema. No voy a tener una introducción más larga, porque quiero compartirle. Yo espero tener el tiempo porque le quiero compartir esto. Esto está increíble. Fíjese que esa es una figura de la vida del creyente, cuando habla de la palmera y del cedro. Israel
cuando sale de Egipto, vive en dos lugares: el desierto y Canaán, o la tierra prometida. Y aquí vemos las dos facetas del creyente. Cuando salimos del mundo, entramos al desierto, en el cual somos limpiados, probados, por medio de la necesidad de buscar de Dios o de buscar agua. Es muy importante esto. Fíjese que Egipto y Canaán no estaban a la par. Entre ellas había un desierto que las separaba. Entonces, este desierto es un desierto en el cual todos debemos de superar. Y el desierto es el que nos prepara para la tierra prometida. Dios es inmensamente sabio. Ahí dice, tus pensamientos no los podemos comprender porque son muy profundos. Y el Señor, no por casualidad estaba Egipto y un desierto en medio y después la tierra prometida. No fue que en el momento el Señor va sacando cosas. No, Él tiene algo establecido para nosotros. Y entonces saca a Israel siendo esclavo y había que limpiarlo, había que pulirlo. ¿Por qué? Porque tenía que ser un buen Israel para poder estar en la tierra prometida. Dice el versículo 12, florecerá como la palmera. Le dije hace un momento que son las dos facetas del creyente. Entonces, en el desierto, palmera. En la tierra prometida, cedro. Ya vamos a ver por qué razón. Ahora, cabe ¿cómo decir? No cabe, sino que llama la atención, que en su palabra no dice florecerá como el mango, la naranja, un aguacate. Florecerá, sino la palmera. La palmera tiene varias características. Crecen en sentido vertical, normalmente, y algunas por la tierra o situación, pero, ¿verdad? Casi en forma horizontal. Las raíces se profundizan en busca de agua. Me voy a adelantar porque yo quiero que usted tenga esta perspectiva. Fíjese, la palmera para crecer tiene que profundizar y buscar agua. El cedro para crecer tiene que buscar la luz. Ese es el componente para cada una. ¿Por qué? Porque la palmera tiene todo el tiempo luz. Pero ella para crecer necesita profundizar y buscar agua. Entonces, la palmera para crecer busca agua. El cedro para crecer busca luz. ¿Qué más con respecto a la palmera? Las raíces, como decía, se profundizan en busca de agua. Pueden ser muy largas. Fíjese que no solo es una, sino que son como ramificaciones. Y estas raíces tienen una función de soporte mecánico. Usted ya sabe, ¿verdad? Para las tormentas. Entonces las raíces, que muchas veces son largas también, tienen esa función mecánica para poder sostenerla. Me llama la atención ampliamente de que la palmera carece de ramas, por lo cual hace que su crecimiento se enfoque en el tallo. La palmera no tiene ramas, entonces no pierde su fuerza en alimentar ramas, hojas, sino que el esfuerzo que tiene la palmera en su desarrollo es crecer. Asimismo, cuando nosotros aceptamos al Señor, necesitamos y debemos de buscar de su palabra. ¿Y qué es lo que necesitamos? Es alimentarnos. Porque lo primero que como creyentes en la primera faceta no es tanto dar frutos, sino el punto es cimentarnos. ¿Y cómo se cimenta la palmera? En busca de agua. ¿Y el agua dónde está? En profundidades. Normalmente son
territorios o lugares que son donde se drena fácilmente el agua. Como también la arena, ¿verdad? O específicamente en el desierto. Imagínense, el desierto es algo que está tan seco. ¿Y cómo es posible que en el desierto vemos palmeras? Entonces significa que si en el desierto vemos palmeras, hay esperanza de vida. Porque la palmera nos dice que hay vida. Entonces, tienen, como les decía, carecen de rama, por lo cual se enfocan en su tallo. Otra cosa, fíjense que son plantas hermafroditas. Poseen los dos sexos. Por lo cual, no necesita de ningún otro árbol, arbusto, o en el caso de las abejas como insecto o un animal, para la polinización. Quiere decir que por eso cuando el recién convertido, o cuando nosotros hemos aceptado al Señor, su Espíritu Santo es suficiente para nosotros. No necesitamos más. No como uno de los árboles, para que se polinicen y para que puedan producir, uno de los más difíciles es el aguacate. Me explicaba el pastor Waldo Mendoza. Dice que yo antes preguntaba, yo decía, bueno, ¿por qué en algunos lugares se pega el aguacate y por qué en otros lugares no? Y él me explicaba que no es como en otros árboles, ¿verdad? Que polinizó, cayó, sino que el árbol que poliniza al aguacate tiene que polinizarse. Un ejemplo, si este árbol de aguacate se abre para ser polinizado por la mañana, tiene que haber sincronía con el otro árbol que lo poliniza al mismo tiempo. No es que quedó el polen ahí y después cuando abre es polinizado. No, imagínense, tiene que haber una sincronización. Entonces es un poco complicado el aguacate, ¿verdad? Hoy entiendo por qué muchas veces dicen es que vos pareces aguacate, va por complicado, pues. Pero me llamaba la atención, la palmera no necesita de nadie más. Es que si tenemos al Señor, no necesitamos de nada más. Muchas veces queremos hacer que la gente haga una cosa, haga otra cosa. No, el Señor es suficiente. Entonces, usted y yo no dependemos de nadie más. Únicamente necesitamos al Señor. Por eso decimos que si tenemos al Señor, lo tenemos todo. Entonces, no depende de otros para su crecimiento. ¿Qué es lo único que necesita? Agua y sol. Agua y luz. ¿Y qué dijo el Señor? Que Él era el agua de vida eterna. Y también dijo, yo soy la luz del mundo. También están en terrenos, como dije hace un momento, en el cual el agua se drena. No se estanca. Y eso es muy importante. Porque cuando el agua se estanca, se crean otros microorganismos, se puede contaminar, etc. Sino que es algo que está alimentando poco a poco. Y eso hace que sus raíces se esfuercen en buscar el agua. Pareciera que estoy dando una clase de biología. No, estoy poniendo todos los ejemplos para que usted lo podamos comprender a un nivel espiritual, no así un nivel físico. Fíjese que también están en zonas tropicales y subtropicales. Y me llamaba la atención que con temperaturas superiores a los 21 grados. Las palmeras en el desierto crecen en lugar de sequedad. Y qué difícil es despojarnos del mundo. Porque pareciera que nos estamos quedando solos. Pareciera que nos tenemos que vaciar de muchas cosas. Entonces, la palmera
florece donde otros árboles mueren. Porque en el desierto no vamos a ver a un mango, no vamos a ver un aguacate, no vamos a ver a uno de jocote, no vamos a ver a uno de, no sé, no vamos a ver un tipo de eso. Entonces, la palmera tiene la fuerza y la capacidad de florecer en donde otros mueren. Asimismo, deberíamos nosotros de florecer en medio de este mundo. Y si no florecemos, es porque algo estamos haciendo. Pero, ¿cuántos en los años de caminar del Señor o del Evangelio hemos visto a gente que no ha sido palmera? No pasaron la primera etapa de palmera. Porque primero hay que ser palmera para poder ser cedro. Primero hay que florecer en el desierto para poder estar en la tierra prometida. Y esa es la faceta que nosotros debemos de superar. No nos podemos quedar 10, 15, 20, 30 años siendo palmeras. Porque ese no es el propósito del Señor en nuestras vidas. No dejó, fíjese que el tiempo de Israel, usted sabe, fueron 40 años. Pero en la tierra que se le dio, ¿hasta cuánto tiempo llevamos ya? Muchísimos años. ¿Qué? No me quiero dar una cifra porque no me quiero, pero 3,000, 4,000 años que ellos tienen esa tierra que les fue dada. Comparamos el tiempo en que estuvieron como en el desierto versus el tiempo de la tierra que fueron a poseer. El tiempo como palmera debe de ser prudencial. No voy a decir corto porque no, prudencial. Por sus frutos los conoceréis. Quiere decir que aún en el desierto tenemos que dar frutos. No los vamos a dar en el momento, pero la intención es plantarnos, estabilizarnos y crecer. Doy fruto. Y cuando florezco como palmera, soy pasado a ser cedro en la tierra prometida. ¿Qué más? El desierto, la sequedad, el calor, que muchas veces puede llegar a ser insoportable, no ejerce influencia sobre la palmera. El calor no la mata, pues. Las arenas, las tormentas de arena no la ahogan. La sequedad desde el desierto no la mata. El Señor le decía a Israel: te hice andar 40 años para ver qué había en tu corazón y sacar todo lo que había y limpiarte. Así, en medio de las circunstancias difíciles, porque qué difícil es cuando uno quiere cambiar. Cuando uno dice: Señor, quiero serte fiel. Qué increíble los problemas, ¿verdad? Las dificultades, todo lo que se viene encima. Así, en medio de las circunstancias difíciles, debemos de crecer y dar fruto. Porque, oiga, habla que la palmera debe florecer. Esto es, debe de dar fruto. ¿Qué más? La palmera sobresale por encima de otros árboles. Usted puede estar a lo lejos y usted puede ver diferentes árboles. Y usted tiene que capaz llegar hasta donde esté el árbol, agarrar una hoja o ver algo para decir: este es. Pero desde lejos usted siempre puede reconocer a la palmera. Entonces la pregunta es: ¿somos diferentes ante los demás? ¿O la gente no, con nuestro actuar, no sabe que somos creyentes? La palmera sobresale por encima de los otros árboles. Normalmente, los árboles donde están las palmeras no son muy altos, pero la palmera sobresale.
Florecer, oiga, florecer es tener profundidad. Yo puedo florecer cuando tengo profundidad. Yo puedo dar frutos cuando estoy bien cimentado. Entre más crezco externamente, es porque estoy echando más raíces y más profundas. A medida la palmera va engrosando, va echando más raíces, que no las vemos, pero ahí están. ¿Y para qué sirve estas raíces? Bueno, soportar fuertes vientos y tempestades. Pueden moverse, oiga, pero no como dice Santiago, ¿verdad? Que el hombre de doble ánimo es llevado de un lugar a otro como las olas del mar. No. Los fuertes vientos hacen que la palmera se pueda mover de un lado a otro, pero de donde está plantada no se mueve. Quiere decir que vienen fuertes vientos y circunstancias, pero la palmera no se movió, quedó en el mismo lugar. Asimismo nosotros, pueden venir dificultades y que los vientos me van a hacer que la parte del tronco me pueda mover, pero donde estoy plantado, no. Entonces, a pesar de las tempestades, de los fuertes vientos, permanecen intactas. Increíble. Me voy a extender un poco más en la palmera porque es necesario. Tal vez del cedro voy a hablar menos, pero es por esta razón. Porque es la primera etapa. Y necesitamos nosotros pasar al siguiente nivel, pasar a la siguiente faceta en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el creyente que tiene madurez no es movido por cualquier viento de doctrina. ¿Por qué hacemos hincapié en la doctrina básica? Simple y sencillamente para que usted no sea engañado, para que usted no sea movido. No importa en dónde esté sembrada la palmera, siempre crecerá. Esa es su naturaleza. Y fíjese que se adaptan la palmera se adapta a los lugares. Es increíble. Y su naturaleza es crecer. Porque su naturaleza es echar raíces, profundizar, buscar el agua. Recuerde, la palmera para crecer busca el agua. El cedro para crecer busca el sol o la luz. No necesitan de un buen ambiente. No necesitan de una buena fertilización. Esa es otra cosa. Mire, no necesitan de un buen ambiente. Muchas veces nosotros como creyentes andamos buscando iglesias donde haya buen ambiente, mas no buena palabra. No necesitan de una buena fertilización, de cuidado, que miren, no. Para nosotros es necesario que se nos hable la palabra como es, con amor, pero que sea para nuestras vidas. En otras palabras, las palmeras no son delicadas. A la palmera no tiene que usted que estarle hablando, usted no tiene que estarle regando, ella sola va a crecer. Si a usted le dicen, hermano, congréguese, hermano, ore, hermano, haga tal cosa, hermano, mire tal cosa, tengamos cuidado. Porque podría ser, no lo estoy sacando, pero necesitamos velar por nuestras propias vidas. Nadie, recuerde que le dije hace un momento, ¿verdad? No necesita de nadie más para crecer. Suficiente creo que el Espíritu Santo que está en nuestra vida para que nos exhorte, para que nos diga, hazlo. Entonces, así debe ser nuestro crecimiento, a pesar de las circunstancias desfavorables. Puede crecer en terrenos arenosos, lugares inhóspitos como el desierto.
entre más templada sea la temperatura, la palmera siempre va a crecer. Ahora, hay algo más. La palmera no permite injertos. Tiene vida en sí mismo. No se puede hacer un híbrido de las palmeras, porque no tiene ramas. Y como no tiene ramas, no se le puede poner un injerto. Hay otros árboles de las naranjas, ¿verdad? Que se hace una combinación, o los limones, que se le puso uno y ahí se va haciendo un injerto. No tiene. No pueden haber mezclas en el creyente. Usted no puede unirse a algo que le va a venir a ayudar. ¿Por qué? Porque la palmera rechaza todo lo que no sea de ella. Oiga, todo lo que no sea de ella. Todo me es lícito. Y me es lícito, ¿por qué? Porque usted tiene más de 18 años y la ley le permite que vaya a comprar y hacer lo que quiera. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar. No permite mezclas. Igual debería de pasar con nuestras vidas, porque nuestra naturaleza no puede ser híbrida. El apóstol Pablo decía, probad los espíritus. Y también en 2 de Corintios 6, 2 de Corintios 6, 14, Segunda de Corintios 6, 14, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Oiga, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Entonces ya no solo está hablando del matrimonio, sino también quién es mi socio, con quién me hago socio para hacer negocio. Hay un montón de cosas. Oiga, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Ahora, hay algo que me llamaba mucho la atención, y es que ¿dónde tienen los frutos la palmera? En la parte de arriba. No hay frutos a medio tronco o en el tallo, sino que todo está arriba. Donde allá da la luz. Quiere decir que florece en la parte de arriba, donde le da la luz todo el tiempo. ¿Cómo son nuestros pensamientos? La palabra dice fruto de labios. Pero de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestra mente, como dice el apóstol Pablo, es la mente de Cristo. ¿Qué hablamos? ¿Qué decimos? Florece en la parte de arriba. Increíble, ahí recibe la luz todo el día. Y
Usted conoce los cocos, ¿verdad? Que son el fruto. Mire, yo no sé si existe, pero yo nunca he visto un gusano dentro de un coco. Quiere decir que el fruto, oiga, el fruto que da la palmera, difícilmente algo externo puede penetrar en él y arruinarlo. Entonces, asimismo, ¿cómo están nuestros pensamientos? ¿Engusanados? ¿Cómo está nuestra mente? Por eso dice que el que es palmera tiene que florecer, tiene que dar ese fruto. Y había alguien que escribía, no es un comentarista cristiano, sino que alguien hablando sobre la biología de los, bueno, creo que biología es, ¿verdad? Del caso de las palmeras, y dice que tiene la facultad de que si llega un momento en que el coco se cae, ¿verdad? Se desprendió y puede caer, tal vez puede caer en el agua, y por las olas ser llevado a otra playa, y en otra playa, en la orilla, poder hasta germinar, dar fruto, salir otra palmera, ¿verdad? Y crecer, puede ser llevado a un lado y se conserva para que cuando sea el tiempo pueda salir. No hay otra planta que le dé sombra. Sus frutos están en lo más alto. Si somos creyentes con excusas, tenemos sombra. Mas la senda del justo, oiga, es como la luz de la aurora. Eso es nuestro crecimiento. Usted al principio, y yo al principio, no vamos a dar cambios de la noche a la mañana. Pero a medida va aumentando la luz, van quedando menos sombras en nuestra vida. Y entonces llega un momento en que la luz está sobre nosotros y ya no hay sombras. No deberían de ser sombras, mas la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, ¿tenemos frutos? ¿Cómo son nuestros frutos? Fíjese, de la palmera se pueden sacar hasta 360 productos. Y decía esta persona, más derivados que el petróleo. Y ahí empieza, mire, no lo quería porque no es hablar de las cosas que se pueden sacar, pero es infinitamente, es una lista muy larga de todas las cosas que se pueden hacer de la palmera. A los 4 años, oiga, no tan lejos, a los 4 años ya está produciendo. Y puede llegar a vivir y producir más de 200 años. Una palmera. Quiere decir de que, como decimos, ¿verdad? Y yo creo que también podemos ponernos de ejemplo. ¿Cuántos de nosotros en algún momento perdimos nuestro primer amor? Nos enfriamos. Sus mejores frutos, la palmera, los da en su vejez. Entre más años, se vuelve más dulce y más apetecible. ¿Y qué da la palmera? Agua. ¿Y qué da? Comida. ¿No le sorprende que una palmera en un desierto puede dar agua y alimento? Entre más años en el Evangelio, deberíamos de dar mejores frutos y más agradables. 360 productos se pueden sacar: sombreros, hilos, se puede hacer una balsa, se pueden sacar remos, bueno, infinidad de cosas que las personas ocupan la palmera.
¿Cuál es la diferencia entre la palmera y otros árboles? Es que los otros, entre más envejecen, sus frutos son más pequeños y van perdiendo sabor. Perdón, pero la palmera a los 200 años sigue dando frutos. Y entre más años, más dulce el agua. Jesús menciona la importancia de dar más frutos. Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Oiga, todo pámpano que en mí, ¿cómo es el tema? Plantados en la casa de Dios, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. ¿Ve lo que el Señor pide? Que demos más fruto. Ahora, nos podríamos preguntar, ¿damos fruto siempre o por temporada? Porque la palmera siempre da fruto, no importa la época del año, da fruto. ¿Estamos agradando a Dios con los frutos que producimos? Ahora, esto se lo dejo como reflexión. Dice, el justo produce frutos como la palmera. Amén. Entonces, si no hay frutos en mí, ¿soy justo? Porque el Señor su vida no la dio en vano. Su sacrificio no fue en vano. Y no podemos ni debemos vivir una vida mediocre en el Evangelio. El Señor dice que no soporta tibios. Dice, es preferible que fueras frío, pero no tibio. Entonces, me llamaba la atención el hecho de la palmera, ¿verdad? Todas las cosas, oiga, pero recuerde, esa es la primera faceta en nuestras vidas. Y dice, ahora veamos el cedro. Crecerá como el cedro. Fíjese que aquí no dice que el cedro, que vamos a crecer como cedros en el Líbano, no, sino la figura como aquel cedro que crece en el Líbano. ¿Por qué hace la mención en el Líbano? Porque el cedro del Líbano es, o era, yo creo que todavía es según algunos, y también según el hermano, el pastor Waldo Mendoza, es el cedro por excelencia. El mejor lugar en el mundo para que un cedro crezca es en el Líbano, en los montes del Líbano. Oiga, aquí ya no estamos en el valle ni en el desierto, ahora nos hemos pasado al monte. ¿Y a dónde es que está Dios? En el monte. Y que hay que subir. Hay un tiempo de valle, hay un tiempo de desierto, pero eso se acaba. El tiempo de Israel en el desierto se acabó, 40 años, y de ahí a la tierra prometida. Su hábitat está entre los 1200 y 2000 metros de altura.
También puede soportar frío. Las palmeras en algunos desiertos, baja temperatura, pero no como el cedro. Oiga, puede soportar frío de hasta 30 grados bajo cero. Y con la experiencia que acabamos de pasar, hoy sí ya podemos decir, sabemos que es 30 grados bajo cero, ¿no? Es horrible, pero el cedro soporta el frío, soporta las dificultades. Allá los calores, aquí el frío, cualquier cosa, se mantiene y se mantiene verde. Ahora, fíjese, la palmera dijimos que puede vivir hasta más de 200 años, pero el cedro puede llegar a vivir de 2000 a 3000 años. ¿Ve? Si hacemos la diferencia entre lo que vive una palmera versus lo que vive un cedro y lo ponemos en el plano espiritual, nuestro tiempo de palmera tiene que ser un tiempo prudencial y nuestra mayor parte de vida ser cedros. Están plantados en lugares soleados y también en terrenos que drenan, lo mismo otra vez. Y aunque sean secos, buscan agua en profundidad para el crecimiento de sus raíces. Ya voy a hablar esto de que sean secos o delgados. Pueden alcanzar 40 metros de altura. Pueden pasar la prueba. 40 años, 40. Y suelen ser más gruesos el tronco del árbol, a diferencia de otros cedros. El cedro del Líbano, porque hay de diferentes lugares donde hay cedros, pero el cedro del Líbano es el cedro por excelencia. Ahora, fíjese que para poder crecer, como le dije hace un momento, el cedro necesita luz. El cedro para crecer necesita luz. En cambio, la palmera no, porque la palmera tiene luz todo el tiempo. Entonces lo que hace es buscar agua. ¿Y qué le dio el Señor a Israel en el desierto? Agua. Nunca les faltó agua. Aquí el cedro ya tiene agua, pero ahora necesita la luz. Ahora, cuando pasamos esto, necesitamos ¿qué? La revelación de su palabra en nuestras vidas. Porque para ser discípulos necesitamos revelación, que el Señor nos revele su palabra. Ahora, me explicaba el pastor Waldo que el cedro sin luz no crece. Entonces, él sacrifica su grosor. Oiga, él sacrifica su grosor y se vuelve delgado para crecer. Increíble, ¿verdad? La naturaleza. No es que se va ensanchando. No. Cuando ve que no hay luz, entonces dice, empieza a hacer fuerzas. Déjenme imaginarme, ¿verdad? Empieza a hacer fuerzas para ir creciendo. Porque él lo que necesita es luz. Va buscando la luz, quitando todos los estorbos que se le van poniendo. Y muchas veces nosotros no quitamos los estorbos que se nos ponen en el camino. Y la sombra de otros nos ahogan. Y la sombra de los problemas nos apartan. No, fíjese que hoy no pude por tal cosa. Hoy no, mire hermano, que fíjese que hoy mire que me siento mal. Hoy que me duele la cabeza. Hoy que mire, es que está haciendo mucho frío. Cuando es frío, porque hace frío. Y cuando es calor, porque hace calor. No, el cedro no. El cedro dice, bueno, estos me están quitando la luz. Entonces sacrifica su grosor por altura. Pero cuando alcanza la luz, empieza a engrosar su tronco. Pero cuando alcanzo y busco al Señor y quito todos los estorbos que se me puedan en el camino, el Señor empieza a ensanchar mi vida. ¿Cuántas cosas nosotros? ¿Cómo estaríamos? La pregunta es, entonces, ¿cómo estamos? Porque mire,
Porque para ser cedro ya tuvimos que haber pasado por ser palmera. Pero si somos cedro ahora, no nos podemos quedar raquíticos. Porque ya pasamos el desierto. Y como ya pasé el desierto, ya estoy plantado en donde Dios me quería. Porque el lugar final para Israel no era el desierto, era la tierra prometida, era Canaán. Ya estando allí, había que crecer, había que pelear, había que derrotar a los gigantes, había que derrotar a los cananeos, a los amalecitas, a los amoneos, a los heteos, a los a todos los feos. Había que derrotarlos a todos y conquistar. Entonces, sacrifica su grosor por buscar la luz. Y cuando la encuentra, empieza a... ¿Por qué? Porque el cedro tiene competencia por todos los árboles que hay a su alrededor. Oiga, él trata de diferenciarse por los demás. Quiere decir que si hay un árbol... No voy a decir cuál, porque le estoy poniendo un ejemplo. Quiere decir que si hay un árbol que no es cedro y que mide 40 metros, el cedro va a buscar pasarlo. ¿Pasamos nosotros los obstáculos? El cedro tiene un follaje perenne, excelencia en madera y es incorruptible. Aquí ya no estamos hablando como el coco, que es el fruto. Ahora es todo. Ya di frutos, y como ya doy frutos, ahora yo, ¿cómo debo de ser ante el Señor? Incorruptible. Excelencia en mí. Porque ¿qué leímos ¿cuál fue la última cita que leímos? En 2 Corintios, que andaré con ellos, ¿verdad? Ellos serán, ¿cómo se llama? 15, versículo 2. No, en 2 Corintios 6:14, en el 18. ¿Qué decía? Bueno, no hay problema, no hay ningún problema. Era el punto en donde el Señor viene a hacer morada. Me estoy adelantando un punto, pero sigamos, ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué más? El cedro tiene un follaje perenne. Quiere decir que se mantiene verde todo el tiempo. Puede venir el frío y se mantiene verde. Excelencia en madera e incorruptible. Aclara que crece no en el Líbano, porque el Líbano no está en la tierra prometida, sino el ejemplo. Si no crece, oiga, aquí hace referencia a la tierra adecuada. ¿Cuál es la tierra adecuada para la palmera? Podemos decir, normalmente, la arena, desierto. ¿Cuál es la tierra adecuada para que el cedro crezca? El Líbano. Ahora, como en El Salvador, ¿verdad? Se conoce que hay una parte que se llama la Cordillera del Bálsamo. Me lo daba también el hermano Waldo. No lo mencionó porque él me explicó muchas cosas. Entonces dice él que en la Cordillera del Bálsamo, por eso se llama bálsamo. Entonces dice que es el bálsamo que se da en El Salvador, dice que en esa cordillera dice que es buenísima calidad, es de lo mejor que hay. Pero ese mismo, agarra usted un bálsamo y lo va a sembrar a otro lado. Lo siembra en la cordillera de enfrente o en el monte de enfrente y no da igual fruto. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de crecer en la tierra adecuada. Por eso el tema es plantados en la casa de Dios. ¿Dónde es que debemos de dar fruto? Cuando estoy en la casa de Dios. Pero estoy hablando de una forma figurativa, ¿verdad? Que estemos siempre en su presencia. Por eso David decía que era mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Y si pudiera estar aquí todo el tiempo y no salir de allí. Fíjese que hay algo muy interesante. Y es que
uno de los carros más caros que hay en el mundo es el Rolls Royce. Entonces, este carro lleva partes que son de madera y estas partes son talladas a mano. Pero hay algo en particular y es que para un carro ocupan la madera de un árbol para que no pierda la tonalidad, para que una puerta no se le vea la tonalidad de un lado y en la puerta de otro, sino que ocupan un árbol para la madera de ese árbol. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con nuestro crecimiento. Ahora, quiero ir terminando. Falta un poco, pero la palmera en el desierto evidencia que hay vida, aunque todo sea desértico. Hay vida porque hay agua en las profundidades. Aunque usted sienta que en su caminar todo se vuelve difícil cuando queremos hacer la voluntad de Dios, recuerde que hay evidencia porque hay vida. El cedro, cuando obtiene la luz, empieza a fortalecerse. La palmera es nuestro inicio, pero el cedro es nuestro final, o nuestra forma de vida perenne. Como le decía hace un momento, los dos representan los dos estados del hombre, la palmera como aquel salido de Egipto y el cedro en la tierra prometida. Cada uno de ellos es agradable en su hábitat. Pero si usted pone la palmera a la par del cedro, es mejor el cedro. Entonces, no nos podemos quedar en el desierto toda nuestra vida, sino que es necesario entrar a Canaán. No nos podemos quedar como la palmera, sino que es necesario convertirnos en cedros. Por eso dice, el justo florecerá como la palmera, y después añada, crecerá como el cedro, como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Dios, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Voy armando ideas porque voy concluyendo. La palma crece buscando agua. El cedro crece buscando luz. La palmera en el desierto tiene luz hasta de sobra. El cedro busca la luz porque en nuestras vidas es necesario buscar la revelación de Dios en su palabra. A medida que el cedro va alcanzando altura, a medida que usted y yo vamos conociendo su palabra, no solo leyéndola. Como palmeras, es de leerla. Es de leerla, de leerla, de leerla. ¿Por qué? Porque es fuente de agua viva para nuestras vidas. Pero llega un momento en que debe de haber una comprensión en nuestras vidas. Entonces, cuando el cedro comienza a alcanzar altura, cuando usted comienza a entender la palabra, usted empieza a ensanchar su vida. A medida que conocemos su palabra, vamos tomando fijeza en nuestras vidas. Vamos tomando estabilidad. Dice, plantados en la casa de Dios. Y ahora, quiero cerrar con esto y por favor, póngame atención. ¿Para qué sirve la palmera? ¿Qué puede hacer usted con la palmera? Bueno, la palmera se utiliza para hacer casa humana. Usted puede ocupar sus ramas, pero se puede ocupar la palmera, cortarla
Y usted puede ocupar la palmera para que, las hojas de las palmeras para que, para poner como techo, para cerrar. Entonces, la palmera se utiliza para hacer una casa humana. Pero para hacer el templo de Dios se ocupa un cedro. Pero no podemos llegar a ser cedro si primero no somos palmera. Acompáñeme a primer libro de Reyes 6, 18. Entonces, ¿por qué es importante pasar de ser palmeras a ser cedro? Vamos a leer el 18 y versículo 20, no hasta el 20. Dice 6, 18. Oiga cómo dice. Y la casa estaba cubierta de cedro. Ah, ¿verdad que no estaba cubierta por palmera? Pero nuestra primera etapa es ser palmera. Pero para ser cedro y para estar y ser templo del Señor, yo tengo que ser cedro. Dice, y la casa estaba cubierta de cedro por dentro. Y tenía entalladuras de calabazas y silvestres y de botones de flores. Todo era cedro. Ninguna piedra se veía. Y oiga lo que dice el 20. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura. Y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo, cubrió de oro el altar. Ah, ¿de qué era el altar? De cedro. Quiere decir que para hacer altares vivos tenemos que ser cedros. Por eso hay dos facetas. Primero, somos palmeras. Todos tenemos que ser palmeras. Pero no nos podemos quedar como palmeras. Tenemos que pasar de ser palmeras a ser cedros. ¿Por qué? Porque el cedro se utiliza para hacer el atrio o el altar. Para hacer la casa, se hizo el templo. Y se especifica que aquí, ahorita se me olvidó el nombre, dice David, porque no es David el que lo va a construir, pero pidió, y dice, y es bien claro, dice, se pidió el cedro del Líbano. Entonces dice, volviendo otra vez, ahora ya teniendo esto, volvamos otra vez a Salmos, ya entendiendo el conocimiento de la palmera, el cedro y la diferencia, ¿verdad? Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Ah, oiga, pero aquí habla ya de figura. Y aquí dice, ¿dónde van a estar plantados? Tanto la palmera como el cedro están plantados en la casa de Dios. Y dice, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez, 200 años aproximadamente la palmera, hasta 3000 años el cedro. Y dice que aún viejos florecerán. Estarán vigorosos y verdes. El que es plantado en los atrios de Dios será vigoroso y verde. Debemos de estar plantados en el lugar correcto para que crezcamos y demos fruto. El mejor lugar para el cedro era en el Líbano. El mejor lugar para nosotros es su presencia. No hay otro lugar. No hay mezclas. No hay compuestos, no hay híbridos. Plantados. Él da la tierra. Él da la luz. Él da el agua. Él da el ambiente. Él da todo.
plantados en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque la luz del Señor nos alumbra a todos sin estorbo. No hay competencia. Estar en la casa de Dios, no hay que tener competencia. No hay que tener competencia entre hermanos, no hay que tener competencia entre servidores. No hay competencia. Porque la luz del Señor nos alumbra a todos. Dijo el Señor, yo soy la luz del mundo. Termino con esto. Para ser parte de su templo. La palmera no hubiera aguantado todo lo que se le hubiera puesto. Entonces no es casualidad que el cedro era el indicado. Y dice, se cubrió de oro. Y es figura de purificación. Cuando yo soy cedro, o cuando somos cedro, viene el Señor y nos cubre. Él es el que nos santificó a nosotros. Porque no éramos ni palmera. Pero vino, nos hizo palmera. Y nos dice, tienes que ser cedro. El justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Oiga, entonces mire, aquí viene la promesa para nosotros. Aún en la vejez, fructificarán. Nuestra vejez no nos va a eliminar, nos va a mantener hasta el último día de nuestras vidas. Estarán vigorosos y verdes. Habrá provisión para nuestras vidas. Para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto. Oiga, y que en Él no hay injusticia. Justos. La promesa es para aquel que es justo. Seamos cedros, porque solo siendo cedros podremos ser templo y morada del Espíritu Santo. Gracias, Padre, en esta hora. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias por hablarnos. Gracias, Señor, porque podemos darnos cuenta de que si somos palmera, hemos comprendido en esta noche, en esta tarde, de que hay que dar un siguiente paso. Hermano, no se conforme con ser palmera. La palmera solo fue un tiempo prudencial. El tiempo de Israel en el desierto fue para que se limpiara. Para ser probados, para quitar lo que había. Y cuando fueron limpiados, entraron a la tierra prometida. No se conforme como palmera. Sea como el cedro que quita todos los obstáculos. ¿Entiende la diferencia? Como palmera no hay obstáculos. No hay alguien que le estorbe. Pero cuando usted dice, quiero más del Señor, entonces van a venir estorbos. Van a venir obstáculos en su vida. Sobrepase esos obstáculos. Puede ser que todo ese montón de obstáculos sea una evidencia que usted ya fue plantado como cedro. Y ahora los estorbos, los obstáculos, no lo quieren dejar crecer. Y cuando crece,
cuando se vuelve robusto, cuando se vuelve un cedro hermoso. Porque así nos ve el Señor. Se ocupaba cedro, se ocupó cedro para ser parte del templo. Y ahora Él dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y viene a morar aún cuando somos palmeras. Porque hay una esperanza. Y es que usted y un día dejaremos de ser palmera para convertirnos en cedro. Por ser palmera no somos eliminados, no. Mire qué misericordia del Señor. Por ser palmeras, Él sabe que es un proceso en nuestras vidas. Pero Él cree en nosotros, espera en nosotros, que un día dejaremos de ser palmeras y seremos cedros. ¿Sabe por qué? Porque estamos plantados en la casa de Jehová. Y como estoy plantado en la casa de Jehová, debo de florecer un día en sus atrios. Gracias, Señor. Señor, que podamos ser cedros. Que tomemos la decisión de dejar de ser palmera, porque es nuestro inicio, pero no es nuestro fin. Josué nació como esclavo y su fe lo hizo no morir en el desierto. No seamos parte de los que nos quedemos, de los que se quedaron como palmeras en el desierto. Seamos de los que tomemos una determinación en nuestra vida, decir, bueno, palmera es la primera faceta. Ahora es tiempo de convertirme en cedro. Pero mientras usted no quite los estorbos y los obstáculos, no creceremos. Busque la revelación de Dios, busque su palabra, busque su presencia, que es la que lo va a hacer crecer, que es la que nos va a hacer ensanchar. Y que puede soportar temperaturas. Pero, oiga, usted y yo, hay una promesa mayor. Y es que viviremos por la eternidad con Él. Señor, gracias por tu palabra. Señor, míranos, los que estamos aquí, no nos pases de largo. Señor, no es fácil ser cedro. El cedro tiene agua. Si usted tiene palabra de Dios, no tiene excusa de poder crecer. No tiene excusa. Si usted tiene palabra de Dios, no tiene excusa de crecer como cedro. Pero recuerde, van a haber árboles que
que van a querer disminuir su crecimiento. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias por ser nuestro Dios. Y que tu presencia me inunde, haz de mí un hombre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame. De ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por hablarnos en esta noche. Llévanos con paz y con bendición hasta nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un anuncio es por el cambio de horario. El día miércoles la enseñanza se mantiene siempre a las 7:30 de aquí, ahora 6:30 hora de Centroamérica. Pero el día jueves vamos a pasarlo a las 7 de la noche de aquí. Vamos a empezar la enseñanza a las 6 hora de Centroamérica. Dios, Centroamérica, por aquellos hermanos que nos acompañan. Que pasen una feliz noche y que el Señor les bendiga.